¿Qué onda, muchachos? Sean bienvenidos. Mi nombre es Santiago Narváez, estudiante del Instituto Anglo Moderno que va en el salón de segundo A, participante del equipo 4. El día de hoy les hablaré un poco acerca de cómo cambió nuestra vida diaria tras el impacto del COVID-19. Bueno, primero vamos con lo principal. La pandemia del COVID-19 llegó a México el 2 de febrero del 2020. Después de eso se tuvo que iniciar una cuarentena para poder reducir las probabilidades de riesgo de contraer la enfermedad. Tras de eso, pues por la pandemia, como ya no podíamos salir, cambió el estilo de vida de muchas personas. Pero bueno, ¿cómo llegamos a estos datos? Se los voy a platicar. Para poder llegar a un resultado, a una explicación mucho más lógica de los datos que les vamos a afirmar, aportar, se realizó una encuesta a 15 personas de nuestra comunidad, la cual nos dio el resultado de que tras esta pandemia, la vida del 80% de las personas que fueron entrevistadas cambió. Esto se debe, pues como ya había mencionado anteriormente, a la pandemia, a que ahora se vivía con el miedo de contraer la enfermedad, debido a que ya a estas alturas, desde el inicio fue un riesgo contraer la enfermedad, debido a que ya habían estadísticas muy altas de personas que habían muerto tras contraer la enfermedad, y todos estaban asustados de, si la contrae mi familiar, probablemente fallezca, y ya se vivía con el miedo. Sin embargo, el 26.7% de las personas hicieron caso omiso a las prevenciones que quiso tomar el gobierno, las cuales fueron salir con cubrebocas y efectivamente no salir a menos de que sea algo muy específico. Por ejemplo, tener que comprar las cosas que se vayan a ocupar para el día, agua, la comida, entre otras cosas. A pesar de esto, de todas las prevenciones que nos hizo tomar el gobierno, pues el 100% de estudiantes siguieron con su vida estudiantil. Esto fue a través de clases en línea. Esto solamente hablando de las personas que fueron encuestadas. Sin embargo, en México, esto fue un grave problema debido a que muchas personas dejaron de estudiar, en especial las personas que tenían menos dinero, que no eran tan afortunadas hablando económicamente. Y aparte de haber perdido el privilegio de estudiar, muchas personas perdieron, en este caso el 40% de los entrevistados perdieron contacto con personas con las que solían hablar diariamente, mientras que el 60% los mantuvieron. Soy Alicia Castro y mi pregunta guía de indagación es ¿qué hizo el gobierno para controlar la situación durante la pandemia? Las respuestas a estas preguntas las recolecté a base de investigaciones en documentos oficiales en internet del gobierno. En pandemia, en medio de grandes carencias hospitalarias y denuncias diversas de falta de insumos de protección al personal de salud, el presidente de la República Mexicana, AMLO, ha enfrentado resistencia por parte de un grupo de gobernadores para implementar su estrategia contra el COVID-19. Asimismo, el gobierno fue objeto de críticas constantes por parte de partidos de oposición, principalmente PAN, PRD y PRI, así como de los principales medios de comunicación y algunos líderes de opinión y empresariales. Para ellos, la estrategia que tomó el gobierno mexicano fue insuficiente y mal implementada, por dos razones. Primera, no se ha aplicado un número suficiente de pruebas para detectar contagios, y segunda, se ha subestimado y escondido información sobre la cifra real de fallecimientos por el COVID-19. El gobierno de México, de manera similar al manejo de esta pandemia que Estados Unidos y Brasil, decidió aliviar algunas restricciones para reabrir actividades económicas, justo cuando el número de casos y muertes por COVID-19 había aumentado rápidamente durante el mes de mayo del 2020. Para poder controlar esta desafortunada situación, el gobierno aplicó la Jornada Nacional de Sana Distancia,
la cual fue una de las principales estrategias en la que se suspendieron actividades laborales, escolares y sociales para reducir los contagios. Como resultado, en las últimas semanas, la epidemia mostró un descenso en el número de casos, defunciones y hospitalizaciones. No olvidemos que la pandemia del COVID-19 arribó a México 13 meses después de que López Obrador llegó a la presidencia, el cual asume el gobierno en un contexto de varias décadas de bajo crecimiento económico, alto porcentaje de la población en pobreza extrema, baja tasa de formalización del empleo y una marcada polarización social, además de un alto porcentaje de la población mexicana con padecimientos crónicos degenerativos, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y tabaquismo. A esto se le agrega un sistema de salud precario y desigual. Según declaraciones del Ejecutivo y su gabinete, una de las áreas en donde se concentró la mayor corrupción en el pasado fue precisamente en el sector de salud, el cual tiene que ver con el COVID-19, principalmente a través de la compra de medicamentos, equipamiento e instalación de hospitales y centros de salud. Un ejemplo sería que el sexenio del presidente Peña dejó inconclusa la construcción de 300 hospitales presupuestados por su gobierno y que ahora requieren presupuesto adicional para concluirse y equiparse. En conclusión, se podría decir que el gobierno solo puso las medidas de uso de cubrebocas en lugares públicos con poca o nula ventilación, la sana distancia entre personas y el uso de gel antibacterial. Y los principales instrumentos utilizados para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia fueron los subsidios y transferencias corrientes. Hola, mi nombre es Valeria Loera y soy del grupo de segundo A y mi pregunta es ¿cómo fue la reacción del pueblo mexicano ante la llegada del COVID-19? Recién cuando este virus llegó a México, las personas tuvieron mucha incredibilidad y confusión. Al principio hubo que muchas personas subestimaron la gravedad de este virus y lo compararon con una gripe común. La información y desinformación se propagó rápidamente a través de redes sociales y muchas personas creían que o era muy grave o era como una gripe común. También existió el pánico y las compras de pánico, que las personas iban a los supermercados y compraban comida en exceso o cosas que no necesitaban realmente porque creían que, el virus era mucho más grave de lo que era. Y algunas personas reaccionaron con pánico, resultaron en compras masivas de productos básicos como papel higiénico, alimentos no perecederos y productos de limpieza. También hubo cumplimiento y adaptación con el tiempo. Muchos mexicanos comenzaron a adaptarse a las medidas de distanciamiento social, como el no saludar a alguien, no ver muy seguido a tus amigos. Entonces eso también fue un gran problema en México porque las personas al principio no hacían caso y no entendían la magnitud de este virus. La desconfianza y protestas. Hubo sectores de la población que mostraron desconfianza hacia las medidas gubernamentales y las vacunas. Muchas personas al principio no se querían vacunar con las vacunas que el gobierno sacaba porque creían que era algo para matar a mucha masa de población que existe. Y también el lado bueno es que existió solidaridad y apoyo comunitario. La pandemia generó este virus tuvo un impacto económico y emocional. La pandemia tuvo un impacto económico significativo con muchas personas perdiendo sus empleos o viviendo reducidos en sus ingresos. Esto provocó una gran preocupación y estrés afectando la salud mental de la población. Muchas personas durante esta pandemia se quedaron sin trabajo y tuvieron problemas para llevar alimentos a sus casas, para mantener a su familia. Bueno, yo voy a hablar acerca de la pregunta de indagación que yo hice, que fue qué sucedió cuando llegaron las vacunas y cuántos afectados hubo por el COVID-19, y fue que la pandemia de COVID-19 fue reconocida por el gobierno mexicano a finales de febrero de 2020, cuando China había registrado más de 80,000 afectados por el virus, y pocos días después de que el gobierno estadounidense registrara el primer caso en el territorio de Estados Unidos. La demora en identificar la gravedad de la pandemia no es atribuible solo a las autoridades del sector salud del gobierno mexicano, sino en general
y a todos los países del continente americano. El 23 de diciembre del 2020 llegaron las primeras vacunas a México, y esto fue para los mexicanos una gran ayuda para que el virus se dejara de propagar tan rápido. Durante varias semanas, funcionarios del gobierno federal hicieron declaraciones que alentaron al público a restar importancia al peligro de la pandemia. Esta política solo cambió hasta finales de junio, cuando la pandemia alcanzó su primer pico y el número de muertes reconocidas llegó a 20,000. En ese momento se estableció el objetivo de aplanar la curva de contagios, cuando ya se observaba un alto nivel de contagio. Y bueno, esto fue mi respuesta acerca de la pregunta de indagación que yo hice, y lo saqué, se sustenta de la página web del sitio que es COVID-19 y la respuesta del Estado mexicano, de Veredas, revista del pensamiento sociológico. El COVID-19 dejó un impacto en la sociedad mexicana, del cual se ha tenido que recuperar poco a poco. Este impacto afectó las diversas áreas. Sin embargo, ahora hemos mezclado algunas de las cosas que nos dejó el COVID, por ejemplo, las redes sociales, las distintas plataformas de streaming que se hicieron populares durante esta época, y también podríamos poner de ejemplo que se quedaron los estudios en línea, entre otras cosas, las cuales hemos podido lograr combinar con nuestra vida diaria ahora, y esto dejó un impacto negativo en las zonas de las vidas de las personas que no se pudieron salvar de esta enfermedad. En sí, el impacto que dejó el COVID no fue ni negativo ni positivo, si hablamos generalmente. La respuesta a esta pregunta va a depender en cómo vivió esta etapa la persona a que se lo preguntas.